Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Estamos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor, casa de adoración. Todos los domingos nos damos cita, ¿verdad? Más bien apartamos este día para rendir culto al único Dios viviente, al único Dios vivo y verdadero, al cual servimos y que esperamos pronto que venga por nosotros, por su iglesia. También saludos a los hermanos que nos ven a través del internet, hermanos y amigos, ¿verdad? Que nos ven a través del internet, que no se pierden los estudios de esta iglesia local, Primera Iglesia Bautista Hispana de Quiquora. Reciban saludos de toda la congregación y de nuestro pastor Asael González, que se encuentra presente en nuestros medios. Así que vamos a redimir el tiempo, hermanos, para este estudio de Zacarías, capítulo 11. Estuvimos estudiando los últimos domingos esos versículos del 7 al 9. Estamos dividiendo este capítulo en secciones, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar la nueva sección, que es versículo 10 al 14. Aunque no vamos a tocar estos 5 versículos hoy, vamos al menos a tocar 2, el 10 y el 11. Pero esta sesión, buscando el orden lógico, ¿verdad? El orden lógico de las sesiones, hemos dividido de esa manera. Salimos de la sesión del 7 al 9 y hoy comenzamos sesión del 10 al 14 y eventualmente del 15 al 17. Así que vamos a estar dando lectura a esos 7, más bien a esos 3 versículos que estudiamos los pasados domingos, para poder enlazarlo con esta nueva sección, versículo 10 en adelante. Estamos profecía de Zacarías, capítulo 11. Vamos a estar dando lectura a forma de repaso muy rápido. Versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre Gracia y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. 8. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. 9. Y dije: no os apacentaré más, no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma de la carne de su compañera. Hermano, ¿alguna duda, comentario, pregunta referente a esta sesión antes de comenzar esta hora? ¿Verdad? Porque hemos estado muy ajustados en el tiempo y queremos dar apertura. Si hay alguna duda, comentario, argumento sobre esta sesión. En esta parte que usted acabó de leer ahí, cuando Jesucristo vino también a apacentar las ovejas. Amén. Que estaban perdidas. Y las que no rechazaron el mensaje de salvación y no lo aceptaron como su Señor y Salvador, se perdieron. Simplemente esas se perdieron. Y las que se van a comer la carne de la otra, porque después de Cristo vino el asedio romano. Y sucedieron todos estos problemas que el Señor mismo lo explicó todo. Pero dice, él vino a apacentar a las ovejas. Pero que sucedió, las que se perdieron con el problema de... Por eso dice muy clara a las pobres de rebaño, a las humildes, a las que reconocieron el señorío de Cristo. Y en este contexto, hermanos, en este contexto de Zacarías, 1518, antes de Cristo, Dios, hablando a través del profeta Zacarías, muchos se sometieron a esa palabra reconociendo que no era palabra de Zacarías, sino que era palabra de Jehová Dios. Y hoy pasa en este contexto de esta dispensación de la iglesia, Dios nos habla a través de su palabra, pero también Dios ha levantado a hombres para que sean sus voceros, sus mensajeros, que comuniquen su palabra. Por tanto, ahorita en la predicación, ¿verdad? Cuando nuestro hermano pastor Asael González abra las escrituras, la lea y comience a exponerla, tenemos que reconocer que es Dios mismo hablando a través de su siervo Asael González. No lo recibimos como palabra de nuestro hermano pastor Asael González, lo recibimos como palabra de Dios. Y tenemos que ser obedientes, someternos a esa palabra. En ese contexto, Zacarías está hablando de parte de Jehová Dios, y muchos reconocieron que el hombre era el profeta de Dios y que esa era palabra de Dios, y se sometieron los pobres de rebaño. Cuando Jesucristo vino, ¿verdad? Sobre todo cuando comienza su ministerio en el año 30, recordemos, fueron 3 años y medio de ministerio, muchos reconocieron que esa era la visitación de que habló José en el capítulo 50 de Génesis. Ciertamente Jehová os visitará.
Muchos pobres de rebaño reconocieron que ese era el Mesías, que era el mismo Dios encarnado, su Salvador, quien vino a redimirlo, no solamente de este imperio romano tremendo, sino a librarlos, limpiarlos del pecado para que alcanzaran salvación. Recordemos que esa elección de Israel es condicionada a través de Jesucristo, no es automática. Vamos a estar viendo en el estudio de hoy. Por tanto, queremos hacer esta introducción para poder enlazar este versículo 10, porque dice, número 10, dice, Zacarías 11:10. Después de todo esto, fíjese, después de todo esto, de que él vino, apacentó las ovejas, a las obedientes, unas no se dejaron apacentar, desobedientes, como el pueblo, o más bien como en la iglesia hoy. Inclusive en ese pueblo de Israel hay muchos que han reconocido el señorío de Cristo y hoy son partes de la iglesia y serán levantados cuando Cristo venga en su rapto, en el rapto por nosotros. Amén. Estos judíos, o sea, la iglesia hoy se compone primeramente de judíos. Si vamos a esa iglesia primitiva apostólica, judíos y gentiles. Amén. Por tanto, cuando venga Cristo en el rastro de la iglesia, como en ese rastro, esa presovia, en esa aparición especial, él recogerá a todos los que conforman su iglesia. O sea que hasta el día de hoy hay judíos que reconocen que ese era el Mesías, que rechazaron sus padres en el año 33 al 33 y medio, y hoy son hijos de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, y serán levantados, hermanos, con nosotros como iglesia del Señor. Por tanto, dice ahí el 9, y dije, no apacentaré; la que muriera, que muera, y la que se pierda, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Continuación, el 10. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Siempre usamos varias versiones que nos den un poquito más de claridad en el texto. Aquí estamos usando nueva, aquí en rojo, Nueva Traducción Viviente. Dice, o alguien quiere darle lectura, si se ve claro en la pantalla. Entonces tomé mi vara llamada favor y la partí en dos, para mostrar que había revocado el pacto que había hecho con todas las naciones. Entonces tomé mi vara llamada favor. Ese era el primer cayado que él tomó en el versículo 7. Y la partí en dos, para mostrar que había revocado el pacto que había hecho con todas las naciones. Entonces quizá uno se pregunte, pero ese pacto no era con el pueblo de Israel, o era con las naciones. Vamos a estar viendo a qué se refiere ese pacto, o más bien esa restricción de Jehová Dios de las naciones que rodeaban a Israel. ¿Con qué propósito? Recordemos que Dios es soberano. Dios es soberano. Otro versículo, o más bien otra versión que usamos, es Nueva Traducción Viviente, aquí en azul, Zacarías 11:10. Tomé entonces la vara a la que había llamado gracia, se está refiriendo al versículo número 7, y la quebré. De ese modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. Pues nos preguntamos, ¿el pacto de Jehová Dios era con Israel o con las naciones? Vamos a estar viendo este contexto. Ahora, ¿por qué utilizamos estas dos versiones? Porque en el escrito hebreo, los escritos mesotéricos antiguos, ¿verdad? Que son los que se usan para traducir, ahí hay una conjunción consecutiva que es entonces. ¿Ve? ¿Por qué entonces? Veis aquí, entonces tomé mi vara. O sea, como hubieron ovejas desobedientes que no se dejaron apacentar, como hoy en la iglesia, que no quieren sufrir la sana doctrina, no toleran la sana doctrina, no toleran a los pastores, no toleran a los maestros que hablan conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es punzante como espada de doble filo. Y en ese contexto también había gente desobediente que no se sometieron a la palabra de Jehová pronunciada, proclamada a través de su siervo, el profeta Zacarías. ¿Ve? Dice, entonces, hemos discutido de que ese entonces es una conjunción consecutiva de resultado. O sea, como solamente hubo un rebaño que se dejó apacentar, en los pobres de espíritu, estos están sacados, aparte es el remanente fiel, los otros no los apacentaré más. La que muera, que se muera. Cargan con su propio juicio, son responsables de eso. Aquí
Zacarías, recordemos, no podemos perder de perspectiva que es Zacarías tomando la posición de pastor, un tipo de Jesucristo. Él dice, las que no se quieren dejar apacentar, que no quieren someterse a la palabra de Dios, la que muera, ustedes son responsables. O sea, Zacarías, o más bien Jehová Dios, a través de Zacarías, está confirmando la decisión de esas ovejas de no obedecer, de someterse a la palabra de Dios, no a Zacarías, a su palabra de Dios. Entonces, la que se perdiere, la que huyera en ese contexto de Jerusalén, de Judá, va a morir en países lejanos, de pestilencia o espada. Y la que se quedaron, sobre todo, hermanos, en el contexto inmediato del tiempo de los macabeos, eventual en el año 70, cuando Tito invita a Jerusalén, se quedaron algunas allí. ¿Qué hicieron? Leímos la clase pasada, que las madres cocinaban a sus propios hijos. El hermano judío velaba al otro que estaba enfermo para poder que muriera y comérselo. Hermano, el historiador Fabio Josefo, que vivió esto, historiador, cuenta que así realmente fue literalmente en el año 70. ¿Ve? Entonces, dice, como resultado, el 10, dice ahí Reina Valera, tomé luego mi cayado, el cayado que había llamado gracia, versículo 7, apacenté pues las ovejas de la matanza. Esto es, a las pobres del rebaño, a las humildes que pudieron someterse, no a mí, dice Zacarías, sino a la palabra de Jehová Dios, a Jehová Dios mismo, se sometieron. Esos son los pobres de espíritu, las pobres del rebaño. Usted y yo somos pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que sin Cristo nada podemos hacer. Reconocemos el señorío de Cristo. Señor, vamos a evangelizar. Si tú no vas con nosotros, pastor, no vamos. Tenemos que tomar la determinación de Moisés. Si tú no vas con nosotros, no vamos. Reconocemos que sin el poder del Santo Espíritu nada podemos hacer. No podemos hacer una obra que sea eterna, que sea esa obra que Él preparó de antemano para que nosotros, sus hijos, caminemos en ella. Por tanto, procuremos andar en esas buenas obras. Que Él, no lo que nosotros pensamos que es correcto o que es bueno, no. Lo que Él dice en su palabra, cómo debemos caminar los hijos de Dios. Por tanto, dice, ese cayado que tomé para apacentar a todo el pueblo de Dios en aquel contexto Israel. Tomé 2 cayados. A uno lo llamé gracia, que es la gracia que desciende del cielo, la gracia de Dios, el favor de Dios, un don para ese pueblo. Y a otro lo llamó atadura, la unión que Dios quiere en su pueblo. Por eso dice en Filipenses, discutimos en una de las clases, hay un versículo que dice, solícitos en guardar la unión del Espíritu o en el Espíritu por el vínculo de la paz. Escuche, que guardemos, no que hagamos, ya Él la hizo. Ya Él la hizo, esa unión. Corresponde a nosotros mantenerla, guardarla. Nosotros, hermano, todas esas obras ya Cristo las hizo. Nosotros tenemos que caminar en ellas y dice, ser diligentes, ocupándonos en guardar esa unidad del Espíritu, un solo Espíritu, cuando leemos ese versículo, Efesios, un solo Espíritu, en el vínculo de la paz. Por tanto dice, entonces, de esos 2 callados, vamos a estar discutiendo que rompe uno hoy, que es el de gracia. Entonces tomé ese cayado llamado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Vamos a estar viendo hoy ese pacto que Jehová Dios concertó con los demás pueblos, pero como resultado para protección de su pueblo Israel. Usted sabe, hermano, que hasta hoy yo discutía con un hermano que siempre Satanás en todo tiempo tiene un hombre preparado para levantarlo como el anticristo. ¿Sabe por qué? Porque él no sabe el día ni la hora. Satanás tiene ese hombre preparado en cualquier momento. Hace 10 años pudo haber sido Bin Laden. Hoy puede ser, no sé, Fidel Castro, un ejemplo. Dios, ese Satanás, ese ser siempre tiene a alguien preparado para levantarlo. ¿Por qué? Porque no sabe. Él siempre está preparado, pero dice que Dios mismo los retiene.
Por tanto, hoy Dios retiene a las naciones, a los impíos, para que no hagan daño a su pueblo. Por el poder de Dios. Somos guardados. Somos guardados. Ahora, hermano, aunque nos pasen cosas, dice la palabra que a los que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien. Así que lo que estemos pasando, reconozcamos, bueno, yo soy un verdadero hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios ha hablado a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y esto que me está pasando, yo sé que es para Él ser glorificado en mí, porque yo amo al Señor. O sea, cuando hablo en primera persona, hermano, nosotros amamos al Señor. Todo lo que nos pase, obra para bien. Yo tengo que reconocerlo como una acción de gracia, de misericordia que Dios quiere manifestarse en mi vida. Él le dice a Pablo, oye, tú estás en esa debilidad. Yo quiero gloriarme en tu debilidad. Por tanto, todo lo que nos pase, obra para bien. Ahora, esa primera frase dice, o esa primera, entonces, como resultado, ya ese cayado yo lo voy a quebrar. Eso está refiriendo, hermano, apuntando al pueblo desobediente, no a todas las ovejas. Siempre hay un remanente, hermano, siempre hay un remanente. Ese fue el problema del profeta Elías. Decía, Señor, ¿cómo? O sea, hermano, ¿cómo podemos, en el contexto de la Biblia, usted cree que un hombre que mató 400 profetas de Baal y 450 de Acera, a espada, bajo el poder de Jehová Dios, usted cree que ese hombre, ese profeta de Dios, tenga temor a un rey dominado por su mujer y a una mujer? Para nada, hermano. Él huyó porque él pensaba que él era el único que estaba dando testimonio de Jehová Dios en la tierra. Jehová Dios, si me matan a mí, ¿quién dará testimonio de ti? Tranquilo, Elías, que yo, Jehová Dios, el soberano, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales. Hermano, siempre Dios ha procurado un remanente fiel a Él. En el día de hoy, muchos están, hermano, dice el libro de Dios, que se están deslizando, muchos están cayendo y muchos recayendo. ¿Y sabe lo que quiere decir recaer? En el griego, parapicto, que resbalan, se caen, eso es picto. Nosotros podemos resbalar, podemos caer, no de la gracia, dentro de la salvación, pero nos levantamos, Él nos restaura y seguimos caminando. Pero hay hombres que no han nacido de nuevo. Dice que picto en el griego, resbalan, caen, pero dice parapicto, se quedan. Eso es lo que habla Hebreos 6, que dice, y los que recayeron. ¿Sabes qué quiere decir eso, hermano? Que quieren quedarse ahí, no quieren seguir caminando. Manaloida. Sí, entonces ese versículo es para el tiempo aquel que iban a venir los macabeos o para el milenio. Siempre decimos que esto está traspuesto. Hay un cumplimiento inmediato para el tiempo de los macabeos. Hay un tiempo eventual que es en el año 70 cuando Jesucristo viene. Pero se va a cumplir exhaustivamente en el milenio. Vamos a estar viendo en los otros versículos, hermana, 15, 17, que Él levantará un pastor, un falso pastor, que es el anticristo. Entonces de las ovejas que Él habla ahí de remanente es 144. El resto son las ovejas de en ese contexto de la tribulación, ¿ves? Qué bueno que vino con esa pregunta, hermana Loida, o más bien con esa inquietud de que siempre está hablando de que esta profecía es traspuesta. Un cumplimiento inmediato para el tiempo de los macabeos. Siempre en ese periodo de los macabeos, Macabeo y sus hijos, Matatías, Juan, Judas, el cabezón, el martillo, el hombre fuerte, fueron fieles a ese pacto santo, sagrado, junto a otros hombres que le siguieron a él, que lo que estaban buscando era, hermano, la santidad del pueblo de Dios. Por tanto, esos hombres santos fueron protegidos por Dios en ese tiempo. Cuando Jesucristo viene, ¿verdad? Sobre todo en el año 30, que se inaugura su ministerio, que comienza su ministerio bajando a las aguas bautismales. Comienza su ministerio, muchos reconocieron que esa era la visitación de que habló Josué en capítulo 50 de Génesis. Los reconocieron como el Mesías. Por tanto, hermano, escuche, esas ovejas obedientes en el año 70, 37 años después, que muchas de esas ovejas vivieron el tiempo que Cristo fue crucificado y también estaban vivos para el año 70 cuando viene Tito, fueron protegidas por el Señor.
¿Quiénes sufrieron este embate? Las desobedientes. Lo mismo que el tiempo de la tribulación, Dios se reserva, dice que 144,002. 144,000 escogidos judíos para proclamar en el poder del Santo Espíritu de Dios el mensaje de salvación durante ese tiempo de la tribulación. Y los 2 testigos que él levantará, que no saldrán de la plaza, del patio del templo, y allí serán muertos. Por tanto son 144,002. 144,000 dispersos en todo el territorio, y estos 2 testigos en la plaza. Por tanto, muchos, no solamente los 144,000, los que reciban ese mensaje también serán guardados durante ese tiempo. Ahora, también dice la Biblia que muchos son decapitados, con el propósito de Dios, pero dice que esos después se levantarán, la resurrección, y reinarán juntos con nosotros. Juan le pregunta, pero ¿y quiénes son estos? Mártires. Los mártires de la tribulación. Por tanto, hermano, esto nos da a entender a nosotros que cuando estamos en las manos de Dios, no importa lo que nos pase, lo más seguro que tenemos es que le servimos al único Dios vivo y verdadero, y que Él ha prometido. Porque a veces decimos, no, hay un mal evangelio, o un evangelio falso. Ven a Cristo y todo será pichancrín, todo será sabroso, para de sufrir, cero enfermedades, riqueza, prosperidad. No, hermano, nosotros queremos un Cristo primeramente que salva, que restaura, que levanta y que viene pronto por nosotros, que conlleva bendiciones. Todas las cosas son por añadidura. Casa, carro, buenos trabajos, buen dinero. Dios puede prosperar a sus hijos, seguro que sí, si eso es bíblico. Pero la vista tiene que estar puesta, Colosenses 3, en Jesucristo. Por tanto, todo lo que nos pase, demos gloria a Dios por hermanos que son prósperos. Yo soy hijo de Dios y Él me va a dar a mí conforme a sus riquezas en gloria. Bueno, Él sabrá por qué no me da tantas cosas. Yo estoy guardado en su mano. Ahora, no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. Él va a sostener lo necesario para mí, para usted, hermana Emma, para usted, hermana Miriam, para usted, hermano Pino, lo necesario. Estemos contentos con lo que nos suple a nosotros. Dice la palabra de Dios que hay que darle gracias a Dios por todo. A veces no pedimos que solamente porque Dios nos provea para pagar la renta, ya eso es una bendición. ¿Ya? No necesariamente hay que tener una casa con piscina y un llave acá. Mira. Casa propia. Simplemente porque podamos comer bien y pagar nuestro hotel, eso es una bendición. Mire, hermano, escuche esto rapidito. Sobre eso, hermana Loida. Un impío, escuche, un impío me llama, me dice, ¿sabes qué? Mira, Carmelo, me dio este teléfono fulano de tal para, necesitamos algo. Y yo, mira, ¿sabes qué? No te puedo resolver hasta el otro lunes, porque estoy un poco ocupado. Y me dice, ¿estás ocupado? Y yo, bueno, está un poquito lento el negocio, pero gracias a Dios siempre me sale algo. Me dice, mira, si al menos te sale un trabajo a la semana, me dice, este impío, escucha, es muy impío. Pues después yo no sigo la conversación, yo pues, te convertí en ese cristiano, dice, dale gracias a Dios. Y yo, ¿sabes qué, hermano? Siempre lo hago. Si al menos un trabajito te sale a la semana, dale gracias a Dios. Yo, hermano, yo siempre le doy gracias. Y usted me dice, no, yo no soy cristiano ni nada de eso. Y, bueno, yo soy cristiano y yo siempre le doy gracias a Dios por lo que me da y por lo que no me da, porque Él sabe por qué no me lo da. Él es un Dios perfecto, Él sabe. Por tanto, dice ahí, no sé si clarifiqué su pregunta, hermana Aloida. ¿Ve? El banco de los que viven al día es el banco de fe. ¿De fe? De fe. Yo tengo unos amigos pastores que dicen que no entienden la finanza de ellos, porque sale y cuando van siempre hay dinero ahí. Porque los fieles, hermanos, Dios siempre va a suplir a sus fieles. Por tanto, hermana Loida y hermanos que nos escuchan, siempre Dios tiene un remanente. Nosotros somos remanentes fieles en esta dispensación de la iglesia, porque vivimos conforme a la voluntad de Él. Procuramos eso. No somos perfectos, hermanos. Procuramos eso, vivir conforme a su voluntad. Ahora, esa frase, esa primera frase, dice, tomé luego mi callado gracia y lo cobré. Discutimos que esa gracia era provisión de Dios para aquel hermano. Dice el doctor Charles Riley que Dios extiende sus manos ofreciendo su gracia. Nosotros no tenemos nada que aportar a eso.
Nosotros simplemente, dice el Dr. Riley, que extendemos nuestra mano desnuda para recibir ese regalo. Por tanto, cuando predicamos el evangelio, esa persona tiene que extender su mano para recibir esa gracia. No por obra, para que nadie se gloríe, es don mío, un regalo mío. Hermano Roberto, yo quiero regalar esta libreta para que haga sus anotaciones. Yo la estoy extendiendo, pero hasta que el hermano Roberto no extiende su mano para agarrar eso, él no me está pagando nada, ni es por obra, pero él tiene que, yo no puedo venir a la mala, no tenga, que yo se lo voy a regalar, porque no es coercitiva la salvación. Entonces, dice ahí que siempre hay un remanente, dice que quebré ese callado llamado gracia, del versículo 7, ¿por qué? Porque no se dejaron apacentar. No quisieron, rechazaron a este pastor Zacarías, tipo de Jesucristo. ¿Ven? En este versículo, él está representando a Jesucristo. Más bien es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, escuche, Deuteronomio 28, 1 al 14. Vamos a estar dando lectura, aquí que lo pueda leer. Para que veamos, así, va dando base, a eso se refiere, a ese pacto que él concertó. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Estos son lo que son las bendiciones de la desobediencia. Bendiciones de la... Usted, hermano, nosotros amamos a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Y estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. Y nos esmeramos por suplirle todas sus necesidades. Pero un hijo desobediente, usted tiene que acortar un poco la bendición. ¿Verdad que sí? Pues así es Dios con nosotros. ¿Cuánto más que es un Dios perfecto? Deuteronomio 28, 1 al 14, que habla de las bendiciones de ser un hijo obediente. Advertencia que Jehová Dios le hace a su pueblo Israel, ¿verdad? Como interpretación, pero como aplicación a cada un hijo de Dios en cualquier dispensación. Hermana Ginny. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pausa, hermana Ginny. Escuche. Dios, Jehová, tú, Dios personal, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Continúe, vamos haciendo base. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeras la voz de Jehová, tu Dios. Pausa. Condicionante de primera clase. Si oyeres, en el hebreo es que tú la oigas y la vivas, la voz de Jehová tu Dios. Continúe. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Amén. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, y la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Énfasis en el 7, Marayini, énfasis en ese 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Este es el pacto que él decretó con las otras naciones, sobre todo para protección de su pueblo Israel. Continúa, Marayini 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Pausa. Cuando guardares. Hermano, no solamente es venir a Cristo, es obedecer mi palabra, si realmente tú me amas.
Tienes que someterte a mi señorío. Cuando guardares mis mandamientos de Jehová y anduvieres por sus caminos, no por los tuyos, hermano Omar, no por mi camino, es por el camino que él ha trazado. Camino nuevo y vivo que abrió Jesucristo. Hebreos 10:20. 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temen. Protección de Jehová Dios. Los otros pueblos verán, hermano, la iglesia está para impactar el mundo. Él quiere ser glorificado a través de su pueblo en esta dispensación que es su iglesia. Que realmente sepan, no, estos cristianos son hijos de Dios y Dios cuida de ellos. Pero como dice nuestro pastor, esa frase a mí me ha estado tocando, que Él nunca se aparta de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. O sea, cuando estamos caminando fuera de la senda, estamos fuera de la cobertura de Dios. El doctor Wrighty, yo menciono mucho Wrighty también porque yo sé que el pastor estudia mucho de Wrighty, Charles Codell Wrighty, dice que nosotros estamos, hay un aguacero de maldiciones contra los impíos, los desobedientes, y nosotros estamos bajo un paraguas poderoso. Pero cuando nos salimos del paraguas recibimos también castigo. Cuando nos salimos de esa protección divina, no porque Él quiere, porque nosotros queremos alejarnos. Hermana Ginny, continúe. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes. Subraya ese versículo número 13, 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra, ahí está, ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y ser. Ahí está, fidelidad. Dios demanda de sus hijos santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, quebra, te escuche, temporalmente esa protección de su pueblo Israel, decreto que Él concertó con todas las naciones, protección divina para que no tocaran a su pueblo. Pero como ese pueblo desobediente, entonces Dios anula temporalmente, porque irrevocables son, perdón, los dones del Señor. Irrevocables. Y eso de romper callado, sentí en mi corazón y sentido un momento y digo, ay Señor, tú rompes pacto conmigo, ¿dónde voy a parar? Hermano, si un hijo desobediente sigue siendo hijo, pero ya usted está caminando por la libre, por un camino que no ha trazado, por tanto usted es responsable de lo que le pase. Usted no tiene protección, sigue siendo su hijo, Él tiene misericordia de usted y va a seguir tratando con usted. Pero eso conlleva castigo, trae sus consecuencias, ¿verdad? Por eso queremos un evangelio que es para salvación. Pero hermano, lo que yo hice, yo me reconcilié hace 7 años con el Señor, reconciliación. Me convertí cuando era niño, pero me reconcilio hace 7 años. Pero esos 19 años que yo estuve apartado del Señor, hice cosas que no eran correctas. Dios me recibe, me reconcilia, me limpia, me restaura. Pero lo que yo hice en esos 19 años apartados tiene sus consecuencias. No es porque vine a Cristo ahora y todo. No, yo tengo que ir a cuentas con las personas que yo le hice daño, que le hice mal. Ese es el falso evangelio. Ven a Cristo y todo está anulado. No. Lo que usted cometió en desobediencia tiene sus consecuencias. La salvación no me la quita nadie. La seguridad de salvación, nadie. Pero ese pecado que yo cometí, ese mal, tiene sus consecuencias. Y yo tengo que afrontar. Ahora, protección quitada, hermana Loida, para el tiempo de los macabeos, ¿verdad? Porque los que han leído este libro de Primera y Segunda de Macabeos, vemos
cuánta guerra hubo del pueblo de Dios, cuánta investidura de este imperio helenista, greco-macedonio, contra el pueblo de Dios. Pero en el tiempo de Jesucristo, cuando Cristo viene, cuando se rechaza a Jesucristo, vamos a estar leyendo Lucas 19, 41 al 44, para que veamos cómo Dios quita la protección para que el pueblo desobediente reciba castigo. Lucas 19, 41 al 44 habla de la entrada triunfal en Jerusalén. Esto también lo encuentra en Mateo 21, 1 al 11, también en Marcos 11, 1 al 11, Juan, el Evangelio de Juan 12, 12 al 19. Vamos a estar leyendo Lucas 19, 41 al 44. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Explicación: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra. Consecuencia: por cuanto, conjunción consecutiva de resultado, como me rechazaron a mí, al Mesías, por cuanto no conociste el tiempo de tu, oh Israel, de tu visitación, de la que habló mi hijo José en Génesis 50. Quizás José está hablando sin entender, pastor, porque la revelación es progresiva. Muchos profetas profetizaron y no entendían lo que estaban profetizando porque es progresiva. Hoy lo entendemos porque tenemos todo el canon bíblico. Ahora, ¿a qué se refiere? A esa visitación. ¿Quién está visitando al pueblo de Dios? Génesis, hablando sobre la muerte de José, capítulo 50. Génesis 50. Usted anote para que lo lea después en su casa todo este evento. Del versículo 15 hasta el 26, Génesis 50, 15 al 26, habla de la muerte de José. Vamos a estar leyendo simplemente ese capítulo 50, vamos a estar leyendo solamente versículos 24 y 25. Génesis 50, 24 al 25. Ahora usted lee en su casa del 15 al 26. Dice José, leo: y José dijo a sus hermanos, ahí en el lecho de muerte: yo voy a morir. Mas, eso es una conjunción adversativa. Por el contrario, yo voy a morir. Eso no es lo importante. Eso no es lo importante, que yo voy a morir. Mis amados, mis hijos, mis hermanos, los reunió a todos sus hermanos, a todos sus nietos ahí en el lecho de muerte. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y ustedes haré llevar mis huesos de aquí a Jerusalén. No quiero que cuando venga Jehová Dios, nuestro Dios, a visitarnos, que mis huesos no permanezcan en Egipto. Ustedes los destierran y los entierran allí en Jerusalén. Vino Dios Padre, vino Dios Hijo. Ese era el tiempo de la visitación, cuando Cristo entra ahí en esa entrada triunfal. Y muchos gritos, ¿verdad? Porque esta ciudad estaba llena, este tiempo de esta fiesta de las Pascuas. Muchos gritaron y muchos pusieron alfombra roja al Señor. Después dicen: crucifíquenle. Y que la sangre caiga sobre nuestros hijos el día de hoy. Hasta el día de hoy, hermano. Por la desobediencia de ese pueblo. Rechazaron la visitación de Jehová hombre, Dios hombre, Jesucristo. No pudieron reconocer. Como hay mucha gente hoy, hermano, que no pueden reconocer que el único camino es Jesucristo.
hay iglesias, llamadas iglesias cristianas evangélicas, predicando otro camino imposible. Un solo camino, una sola verdad. Escuche, la Biblia, escuche, y a los hermanos que nos ven a través del internet, la Biblia tiene una única interpretación. El problema es que tengamos la correcta. Una sola un solo camino, un solo mediador, un solo salvador, un solo reconciliador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Los rechazaron. Hoy hay gente dentro de la iglesia que vienen a la iglesia. Yo no soy quien para juzgar a nadie, hermano. Yo oro por todos mis hermanos. Yo oro por todos mis hermanos. Para mí todos somos hermanos. No soy quien para decir este salvo a que no, no. Pero hermano, tengamos compromiso. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé ese poder. En el griego dice dinamis. No dinamita, porque dinamita, ¡pum!, explotó y ya no. Dinamis, un poder generador para poder vivir en santidad. Comprometidos con Él y su palabra, sin hipocresía. Dios nos cuide. Por tanto, dice la otra frase, siempre ponemos en azul, anote esto, siempre que la Biblia habla, escuche, Dios es el sujeto de ese versículo. Siempre que es un versículo, Dios hablando, y Dios es el sujeto de ese versículo, esa palabrita para marca, da énfasis a propósito. ¿Por qué rompe el cayado de gracia? Para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Para qué? Para que ustedes pudieran vivir en paz, en tranquilidad. O sea, está hablando de su presión de los pueblos para que dejaran tranquilo a su pueblo Israel. Concertó un pacto, restricción para que no hicieran daño a su pueblo. Lo leímos en Deuteronomio capítulo 28, que será sobre cabeza a todos los pueblos y los guardará que le hicieran daño. Pero ese pueblo desobediente, Dios rompe ese pacto de gracia con el propósito, para que entonces ese castigo, hermano, porque estamos hablando de Zacarías, que se levantaron 4 cuernos que castigaron a su pueblo, las naciones vecinas, hasta el día de hoy, ese pueblo desobediente, la franja de Gaza, el mundo pérsico, los árabes, todo el mundo quiere ir contra ese pequeño estado de Israel, pero ¿por qué no han podido y no podrán? Porque Jehová, el Dios soberano, está sobre su pueblo Israel y tiene propósito con ese pueblo. Hermano, en el año 48, el ejército de Inglaterra era aliado de Jerusalén, o de Israel, de ese ejército. ¿Sabe lo que dijo este ejército? Vamos a dejarlos solitos. En el año 48, pastor, vamos a dejarlos solitos, Inglaterra y sus aliados, pero el cabecilla era Inglaterra. Vamos a dejarlos solitos y los árabes se los comerán. ¿Qué hizo Inglaterra? Le quitó la ayuda, la protección a Israel. La fuerza aérea más poderosa del mundo la tiene Israel. Pero más que eso es que el Dios vivo y verdadero está sobre su pueblo Israel. Nada ni nadie podrá contra ese pueblo. ¿Por qué? Porque hay un remanente fiel. Porque hay una iglesia orando por su pueblo. Siempre tengan sus oraciones al pueblo de Israel, para que Dios tenga cuidado de su pueblo. Tenemos que interceder por ese pueblo de Dios Israel. Por tanto, hay un propósito de romper ese cayado de gracia, de protección, para romper o anular temporariamente el pacto que él hizo con los pueblos vecinos para que su pueblo viviera reposadamente. Versículo número 11. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí. Hay versiones que dicen que los opresores que estaban velando a Jehová Dios, ¿cómo iba a actuar? No, hermano, el impío es lo menos que le interesa. Usted y yo sabemos, las cosas que están pasando no nos abruman, porque Jesús dijo, es necesario que estas cosas acontezcan. Y sabemos cómo se está alineando todo conforme a la profecía bíblica. Y eso a nosotros no nos asusta, al contrario. Un hermano me dice, Carmelo, estamos cerquita de la graduación nuestra.
Estamos cerca de nuestra graduación. ¿Me está hablando de rapto de la iglesia? Cuando todas esas cosas se acerquen, alegraos, que el Señor viene pronto por nosotros. Porque nosotros no hemos sido puestos para ira. Antes de este tiempo de la tribulación, Él vendrá por su pueblo, en esta dispensación que es la iglesia, y seremos, dice en el griego, arpazo. En un abrir y cerrar de ojos seremos traspuestos, arrebatados, raptados, para donde yo esté, dice Jesús, ustedes estén conmigo. Por tanto, un hijo de Dios en esta dispensación de la iglesia no pasará, un verdadero hijo, no pasará por el tiempo de la tribulación. Porque los hijos de Dios no estamos puestos para ira, de tal modo que si alguno está en Cristo, una criatura es, Romanos 8:1, ninguna condenación hay. Palabra de Dios, ninguna condenación hay. Por tanto, versión que utilizamos para clarificar un poco, Nueva Traducción Viviente, aquí en rojo, dice: así terminó mi pacto con ellas, con las naciones vecinas. El sufrido rebaño me miraba y sabían que el Señor hablaba por medio de mis acciones. No podemos perder de perspectiva que es Zacarías como tipo de Jesucristo. Dice las Américas en azul: y fue roto aquel día, así los afligidos de rebaño, o sea, fue roto ese callado de gracia, que me observaban, conocieron que era palabra del Señor. Esos pobres de rebaño, los pobres de espíritu, los obedientes, reconocieron que es palabra del Señor. Nosotros, los fieles de la iglesia, reconocemos las cosas que están pasando porque es palabra de Dios que se están cumpliendo. Pero el impío, hermano, al impío no le interesan esas cosas. Usted le habla a la gente y dice: ya viene con esa bobería. Cuando comenzamos a hablar, ¿sabes qué es lo que está pasando? Y uno le presenta el evangelio, le presenta a Cristo y dice: no, da. ¿Ves? Pero nosotros estamos pendientes a todas esas cosas. No las señales, hermano, porque las señales son para Israel y las naciones. Pero tenemos que estar conscientes de lo que está pasando y que Cristo está, hermano, como dice ese hermano que me llamó, estamos a punto de nuestra graduación. De que Él venga, Cristo venga por nosotros. Ahora, dice la primera frase: y fue deshecho ese día. Hermano, aquí está hablando que el profeta, tipo de Jesucristo, se cansó. Llegó al colmo de la desobediencia del pueblo. Discutimos un salmo que Jehová es lento para la ira. Que Él contiene, retiene esa ira. Pero debido a su santidad, esa ira se da derramada para que en esa ira también Él sea glorificado. Algo que a mí, perdón, en contra del pecado. Ir en contra del pecado, porque si usted es uno de Dios, no vendrá a ira de Dios sobre usted. Los desobedientes. Por tanto, dice: fue deshecho en ese día. Un momento específico, Zacarías se cansó de apacentar a esas ovejas desobedientes, siguió apacentando a las obedientes, se cansó, hermano. Y así, nuestro Señor Jesucristo viene a los suyos, los rechazan. Eso es lo que ustedes quieren. Pero hubo un remanente que fue fiel a Él, que creyó en Él, esa iglesia naciente antigua, primitiva. Y se inauguró esa iglesia en el día de Pentecostés hasta esta dispensación, compuesta por judíos y nosotros que éramos gentiles. Por tanto, ahora, ese día, escuche, específico, no podemos sacarlo de contexto. Ahí está hablando Zacarías como tipo de Jesucristo. Porque hay un día, o más bien, hay una serie de días, día de Jesucristo, día del Señor o día de Jehová y día de Dios. Escuche, día de Jesucristo, día del Señor o día de Jehová, que es distinto, y el día de Dios. Nosotros discutimos esto en una clase muy panorámicamente y queremos ser precisos en esto, hermano. ¿Sabe por qué? Tenemos que estar claros. Dice Pedro que estemos preparados para todo el que os demande de las cosas del Señor. Sobre todo para nuestros vecinos testigos de Jehová. Tenemos que estar muy claros que es el día de Jesucristo, que es el día de Jehová, el que ellos tratan de predicar mucho, el día de Jehová. Y ustedes le preguntan a ellos y no saben lo que es el día de Jehová. No están claros ellos mismos, que son los testigos de Jehová. No están claros qué es el día de Jehová y cuál es el día de Dios. Escuche,
Día de Jesucristo designa un momento, no un periodo. Día de Jesucristo es el rapto de la iglesia. O día de Cristo. No es un periodo, es un momento, es un abrir y cerrar de ojos. Dice que los muertos en Cristo serán resucitados. Luego nosotros, yo lo espero vivo, los que estemos vivos, yo espero a Cristo vivo, seremos transformados y juntamente esos resucitados con nosotros nos encontraremos con Cristo en la nube. Esa es una aparición privada para la iglesia, para su esposa, para comenzar en esos 7 años las bodas. Hermano, espérate un momento. Primeramente el bema de Cristo, el tribunal de Cristo primeramente, para otorgamiento de recompensa, no para juicio de perdición. No, ya estamos salvos, estamos en el cielo. Otorgamiento de recompensa y después, hermano, vamos a estar de fiesta. Bodas, las bodas del Cordero. Filipenses 1:6. Voy a estar leyendo Filipenses 3 al 6. Filipenses 1, 3 al 6. Voy a estar leyendo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fidelidad, se mantuvieron. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Él venga por el rastro por nosotros, Él va a estar trabajando, perfeccionando esa obra que comenzó en usted y en mí. Ese es el día de Cristo, el día de Jesucristo. Por tanto, está hablando, hermano, esta es la dispensación de la iglesia, esta economía, esta administración. Viene Cristo en el rapto, los creyentes son arrebatados para estar con Cristo. Somos arrebatados, arpazo en el griego, traspuestos, recogidos. Aquí comienza lo que es el bema, el tribunal de Cristo, para otorgamiento de recompensa. Dice que la obra que fue hecha por nuestras propias fuerzas será quemada. Hoja, paja y hojarasca. Pero las obras que hagamos en su poder, las que Él preparó de antemano, tendrán recompensa. Ahora, en estos 7 años, hermana Loida, de fiesta, de boda, la boda del Cordero, que estoy esperando ansiosamente ese momento. Parece que nadie está esperando esto, pastor. Todo el mundo se queda callado. Amén. Estamos esperando ese momento. Aleluya, estamos vivos. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Hermano, yo espero ese momento. Esos 7 años en la tierra estará el tiempo de la tribulación. 7 años. Después de esos 7 años, regresa Cristo, su segunda venida. Escuche, ese primer evento de rapto es el día de Cristo. Cuando Cristo levanta su iglesia, escuche, hermano, entonces comienza el día de Jehová, que es un periodo extenso. Día de Cristo o de Jesucristo, cuando Cristo viene por su iglesia, la arrebató. Y ahí comienza entonces el día de Jehová o el día del Señor, que pasó el rapto, comienza la tribulación, segunda venida de Cristo, la guerra del Armagedón, implantación del milenio, Satanás es atado, 1000 años de bendición del milenio y el juicio final, Apocalipsis 20, 11 al 15, hasta ese momento que Satanás, los demonios son enjuiciados y los impíos de todos los tiempos. Eso es el día del Señor. Un periodo extenso de tiempo. Ahora, ya Satanás, al final del milenio, que surge una rebelión, Satanás, los demonios son lanzados al lago de fuego y azufre. Los impíos, la segunda resurrección, que solamente son impíos, pecadores, para escuchar su sentencia, y no hay salvación ya, son llamados al tribunal blanco de Cristo para recibir la sentencia. Serán lanzados al lago de fuego y azufre. Hasta ahí el día del Señor. Entonces creará nuevos cielos, nueva tierra, comienza el estado eterno. Ese es el día de Dios. Sí, hermana Loida, rapidito. A mí me gusta estimular a los creyentes de la iglesia a su fidelidad con Dios,
que sea degollado, no se va a casar con el Señor, no va a ser esposa, ni va a estar en la boda, ni va a estar en nada. Mire, por eso es que la dispensación de iglesia es ahora. Escuche, comenzó, o más bien se inauguró. Precisión, 2 minutos. La iglesia se inaugura en Pentecostés. Pero la iglesia comenzó un poquito antes. Se inauguró el día de Pentecostés. Pero todos esos que creyeron en Cristo ya era la iglesia primitiva. Lo que pasa es que se inaugura el día de Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia ya no hay iglesia. En el sentido de que ya no, lo que se anexe serán en ese tiempo de la tribulación al pueblo, a los 144,000 del Evangelio de Cristo. Pero la iglesia ya se fue levantada. Y esos decapitados reinarán con nosotros, pero no son esposas. Serán convidados a las bodas del Cordero, igual que los judíos. Hay que cuidar la salvación Con temor y temblor. Esa santificación progresiva. Hermano, vamos a seguir discutiendo este día del Señor, día de Dios y el día de Cristo, para terminar con este estudio, para que tengamos claro, hermano, cuando nos pregunte, oye, ¿qué es el día de Cristo? ¿Por qué la Biblia dice un día de Cristo, día del Señor? Pues no es el mismo. No. Uno es un momento, otro es un periodo de tiempo y otro comienza el estado eterno para nosotros. Cielos nuevos, nueva tierra, Apocalipsis 21:1. Aquí es, después del milenio, del juicio, vemos el bema, el juicio, se crean nuevos cielos, nueva tierra y el estado eterno. Eso es el día de Dios, que solamente lo dice un versículo en toda la Biblia. Segunda carta de Pedro 3, 14 y 15, que habla solamente del día de Dios. Así, hermanos, ponemos de pie y seguimos con este estudio de Zacarías, capítulo 11, versículo, domingo que entra, versículo 11 hasta el 14 vamos a estar discutiendo, tratando de extraer la enseñanza que nos da Dios a través de esta profecía de Zacarías. Nos preparamos para el culto, que ya lo comenzamos más bien con la escuela dominical, donde estaremos cantando himnos y cánticos, frutos de labios que honran el nombre del Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante del trono de gracia. Padre, precisamente en eso, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias porque estamos reunidos aquí, casa de oración, casa del pan, Padre. Estamos aquí en presencia tuya y también reunidos con tus santos, con los hijos, los que conforman la iglesia, tu iglesia, oh Jesucristo. Gracias por esta oportunidad, Padre, de abrir tu palabra, leerla, escudriñarla, Padre Santo. Hemos aprendido tanto de esta profecía de Zacarías. Ayúdanos, Padre, a trazar bien tu palabra de verdad, asimilarla, Padre Santo, atesorarla en nuestros corazones y sobre todo, oh Espíritu Santo, danos el poder para vivir conforme a esa palabra. Padre, tú haces serias advertencias a tu pueblo Israel en el Antiguo Testamento, Padre, pero tú eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y demandas de tu iglesia también santidad, fidelidad, consagración a ti, oh Señor. Gracias por esta oportunidad de que ahora podemos ser llamados hijos e hijas tuyas, Padre Santo. Ayúdanos a caminar como tal. Ayúdanos a dar testimonio de que realmente somos hijos tuyos, de que tú eres un Dios de poder, de que tú eres un Dios que cambia vida. No solamente que salva, sino que tú cambias, transformas las vidas, Padre Santo. Ayúdanos a ser testigos tuyos, oh Cristo. Fieles testigos tuyos, oh Señor. Danos la diligencia de estudiar tu palabra. Danos la diligencia, oh mi Señor, de buscar ese crecimiento en esta santificación progresiva, Padre Santo y Padre de la Gloria. Abre nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para la palabra que tú tienes preparada para nosotros a través de tu siervo, tu mensajero, tu atalaya, tu vocero, nuestro hermano Pastor Asael González. Padre, que sea una palabra que simbre nuestros corazones, que sea una lanza que atraviese nuestra alma, mi Señor, y que nos edifique y nos ayude a vivir en santidad, Padre Santo y Padre amado. Bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, juvenil, a cada niño de esta congregación, Padre, y de todas las congregaciones que como nosotros hoy se han reunido para rendir culto a ti, al único Dios vivo y verdadero. Te damos gracias, Señor. Ven pronto por nosotros, Señor Jesús. Anhelamos ese encuentro contigo, personal, donde veremos cara a cara al Dios hombre, Salvador nuestro Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y pedimos todas estas cosas, creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor. Amén, amén. Gracias, papá.